este programa que ven aquí se llama Spider. Spider es un programa que se utiliza para programar. En él se escriben instrucciones en esta ventana, en este subpanel de acá. Los paneles se pueden reordenar en View Paneles, si acaso no tuvieran los paneles en el mismo orden o alguno está invisible. Ahí en View Panes y aquí pueden marcar los paneles que aparezcan. Como mencioné, aquí se agregan las instrucciones del lenguaje de programación en el cual vamos a programar. Entonces, ese lenguaje en el que vamos a programar se llama Python. Python es el lenguaje en el que vamos a programar. Spider es el IDE, el ambiente de desarrollo en el que vamos a programar. Este es el lenguaje. Y si quieren hacer una especie de analogía, porque a veces confunden el lenguaje de programación con el ambiente de desarrollo. Piénsenlo algo así como que ustedes abren este programa que se llama Spider, que es un Word, y en el cual escriben cierto lenguaje que es español. Y el español tiene ciertas reglas que tenemos que seguir para cumplir con la estructura del español y hablarlo o escribirlo adecuadamente. Por ejemplo, que hay ciertas palabras o ciertas pronunciaciones que tienen este rabito de chancho, esta virulilla ahí encima. De la misma forma, este lenguaje Python tiene ciertas reglas como matemáticas, por decirlo así, que se tienen que cumplir para que la computadora pueda interpretar eh, esas instrucciones. Me dice por ahí que se escucha un poco cortado. ¿Cómo lo sienten los demás? ¿Pueden marcar sí o no? Si no, es que no se está escuchando bien y sí que sí. ¿Cómo me oyen? No lo están escuchando bien. Es que se escucha como cortado, profe. Ok, denme un segundo. Pueden bajar de nuevo la mano, el no, por favor, y, y decirme qué tal se oye ahora. De nuevo, yes, es que se está escuchando bien, o mantienen el no si se está escuchando mal. Ahora sí se escucha bien, ¿verdad? Ok, genial. Muchísimas gracias, chicos. Genial. Ok, si tuvieran algún de nuevo problema con el audio, me dicen, es que estoy con los inalámbricos, eh, con el audífono inalámbrico, el headset. Tal vez es el Bluetooth. Ok, entonces voy a repetir un poco rápido lo que acabo de mencionar por aquello de que se estuviera cortando un poco. Entonces les mencionaba que este programa es Spider. En Spider ustedes van a programar una cierta cantidad de, ciertas instrucciones de un lenguaje de programación que se llama Python, en el cual van a programarlo en este programa que se llama Spider, que es un análogo como a Word, que en inglés se llama ambiente de desarrollo integrado, Integrated Development, y la S me olvidó, Environment. Ok, y que este lenguaje Python es un lenguaje de programación que tiene una serie de reglas como en el español, que existen una serie de reglas para que el mismo se entienda. Entonces, vamos a hacer nuestra primera línea. Como posiblemente vieron en la presentación, la primera línea más básica que casi todos los lenguajes de programación ponen en su programa más sencillo es esta de acá, que dice hola mundo. No tiene ninguna lógica de por qué poner esto, pero es simplemente para que vean cómo uno imprime, y noten el término imprimir,
Imprimir no es el término que usualmente conocemos de mandar a imprimir algo en un papel desde la computadora, sino imprimir algo, un texto, por ejemplo, en esto que está acá, que se llama consola o terminal. Entonces, ese es el término imprimir para nosotros en el curso. Por favor, pongan esto de aquí y varíen un poquillo las cosas. Traten de ponerle un espacio ahí al frente y lo vuelven a correr con este botón que dice Run File o presionan F5 y van a ver que les va a dar un error. Traten de quitarle la P y correrlo y les va a dar otro error. Traten de quitarle ese paréntesis de ahí y correrlo para que vayan viendo lo que sucede. A esto es a lo que me refiero con reglas de lenguaje de programación. Reglas como la identación, ident, que es esos espacios al frente de las instrucciones, o hay otra regla que dice que todo lo que abre tiene que cerrar. Entonces, vean como aquí abro un paréntesis, cierro un paréntesis, abro comillas dobles, cierro comillas dobles. Un minuto para que lo puedan probar. Utilizamos los comentarios para comentar, para poner explicaciones acerca del código. Entonces yo puedo poner aquí un comentario que diga lo siguiente es una impresión. Y entonces ahí lo que estoy haciendo es explicando una parte del código. Ese es un comentario de una sola línea, o sea que lo que siga escribiendo en la siguiente línea no va a estar comentado, pero podemos tener comentarios de varias líneas con 3 comillas dobles. Entonces puedo escribir muchas cosas. Algo así. Y todo esto no va a ser tomado en cuenta en el programa. Esos son los comentarios. Luego, si ustedes tienen mucho texto ya por aquí en esta consola, ustedes le pueden dar clic derecho, Clear Console, y se va a limpiar la consola. Y ok, y un minuto más y les sigo explicando otras cosillas más por si quieren copiar esto de acá y limpiar la consola. Y en un minuto seguimos con variables.
Ok, vamos a seguir con variables. Las variables son unas cosas medias complicadas de entender en programación al inicio, pero muy sencillas. Piensen, por ejemplo, en algo como lo siguiente. Tichito. Esta es una fórmula, esta es una función, como lo quieran ver, de matemáticas, es una función cuadrática de x elevado a la 2 más 1. Ustedes en matemática creo que abstractamente entienden el concepto de una variable, porque no es algo que exista. Las variables en matemáticas no existen, en el sentido de que eh, es como un círculo. ¿No? Los círculos no existen en la realidad, ¿verdad? Porque el círculo es un concepto abstracto de que yo tengo un punto central y alrededor de él dibujo una línea donde todos los puntitos de esa línea tienen la misma distancia de ese punto central, pero eso en la realidad no existe, nadie puede hacer eso. ¿Se entiende esa idea de por qué el círculo no existe, verdad? Sí. Pueden marcar por ahí yes o no si se oye como muy filosófico y no se entiende muy bien lo que estoy diciendo. Esta X es lo mismo. Esta X en la realidad no existe. Es un concepto, es como un pi. Pi es 3.1415, pero no existe. O sea, este número en el universo no existe porque es el concepto de sus mentes de que este número se continúa infinitamente y como el universo es finito, no puede existir este número. De la misma forma, una variable como esta no existe en el sentido de que esta variable podría tener todos los números reales y los números reales son infinitos y no existe un papel donde yo pueda escribir todos los posibles números que acá en esta variable en matemáticas existan. Entonces, ese es un concepto muy tal vez filosófico de diferencia entre una variable, como ustedes la han trabajado en matemáticas en el colegio o en los cursos de la U versus esa X que vamos a empezar a trabajar en este lenguaje de programación, porque esta X que yo estoy escribiendo acá es una variable del lenguaje de programación si existe. Esta X de aquí existe, es un espacio de memoria de la computadora. De la computadora. En ese sentido, es algo físico que existe, físico como la electricidad que está almacenada en algo que se llama transistor, que de alguna forma media rara almacena que esta letra de aquí, en este lenguaje de programación, tiene el valor 3.14. En este momento dado del tiempo, cuando yo corra este programa, en este punto se creará en la memoria RAM de la computadora y en varios otros espacios de la computadora, porque la computadora tiene la memoria RAM. Sobre la memoria RAM, cuando yo corro este programa, esta X se mueve al procesador, entonces hay copias de ella en la memoria RAM, en el procesador, en unas cosas del procesador que se llaman caché, entonces es un valor que existe. Y no es como el X que ustedes conocen de matemáticas, porque el X que ustedes conocen de matemáticas puede seguir con este número por aquí infinitamente, pero aquí en el lenguaje de programación no. Tiene un límite, una cierta cantidad de decimales máximos que yo le puedo asignar o un tamaño máximo. ¿Por qué? Porque la memoria de la computadora tiene fin, es finita. No puedo almacenar el número que yo quiera en X. Tiene ciertas limitantes. Y
también es importante que entiendan eso de que en algún momento dado del tiempo, en este segundo que yo estoy hablando, tiene este valor, pero más adelante esta variable puede ir cambiando de valores. No significa que esa X pueda tener muchos valores a la vez. Eso es importante y entonces vamos a empezar a utilizar esta variable. Después de esa explicación un poco filosófica, vamos a entrar un poco más en práctica. Esa es una X y yo puedo decir print X. Corro eso y vean que no dice acá hola mundo como las letras que están acá, sino que dice X, que en vez de decir X dice el valor 3.14. Pero podría hacer esto y prueben esos dos programas. Córranlo en 30 segundos y vean las diferencias entre esto y esto. Profe, buenos días. ¿Le Hola, puedo hacer una Jason, ¿qué consulta? tal? Claro. Bien usted. Profe, en cuanto a los comentarios que estamos viendo ahorita, hay dos opciones, que es como la tecla numeral y las tres comillas. ¿Hay alguna diferencia en el uso de eso, como un estándar, digamos, de use tres comillas para comentar tantas letras o algo así? El estándar sería use numeral si es solo una línea y use tres comillas si es mucho texto lo que va a escribir como acá. Eso sería. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Ujú. Ok, listo, pudieron copiar estos códigos de acá, notaron la diferencia de que este hace que salga 3,14 y este hace que salga solo el valor de X porque esto que tenemos aquí, esto es análogo a esto, en el sentido de que estos son un valor y este es un valor. X, entre comillas, es un valor y como 3.14 es un valor. 3.14 es un valor numérico, mientras que X aquí es un valor textual, de texto, letras. O en inglés string, de hilera de texto. Ahora, si yo le quito esas comillas, ya esto no es un valor, no lo es, sino que esto es una variable. Y las variables lo que hacen son palabras que almacenan valores. Eso es importante que lo tengan presente. Y eso nos implica entonces que acabamos de trabajar con valores de dos tipos, valores textuales, valores numéricos, que en los lenguajes de programación, este se llama float, y si yo tuviera algo como y igual a 3, el tipo se llama int, de integer, del inglés entero, int. Float, por alguna razón informática, flotante, porque existe algo que se llama coma flotante, pero el tecnicismo no importa, y este es entero. Si por ahí alguna vez cuando están
buscando videos, ven la palabra double, significa que es el doble de un flotante, por aquello. Y ok, podemos trabajar con las variables de la siguiente forma. Podemos decir imprima x más y. Y vean lo que sale. ¿Dudas? Profesor, Ujú. buenos días. Es que yo tenía una duda de que más adelante en la presentación como que había varias cuestiones como de pedirle un número al usuario, pero yo quería preguntarle si había como posibilidad de pedirle un número como un número cualquiera sin tener que indicar que tiene que ser entero, que tiene que ser con decimales. Em, sí. Vamos a ver, un número con decimales puede ser un número entero si se pone así. O sea, float abarca los números enteros. Entonces, con solo que la persona ponga 3, va a servirle este tipo float porque se guarda como 3.0. Esa sería la forma. Ah, ok, entonces con float sirve para todos. Correcto. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda que vean por ahí peculiar en este momento? Sí, profe, ¿por qué salió ese número con ese decimal tan grande? ¿Verdad? Qué raro. Si la suma de 3 más 3.14 es 6.14. La respuesta es complicada. La respuesta es que la respuesta va por aquella parte filosófica que había explicado hace unos 10 o 15 minutos de que la RAM de la computadora no es infinita y que no se puede tener el número como 3.15, 14, 15, 10, no me acuerdo qué más sigue. Entonces, se ocupa como una sola clase para explicar qué significa este float y este double en la computadora. Lo que les puedo decir es que este número 3.14 en la computadora no se guarda como 3.14, se guarda como 3 es algo como así, punto, y 14, bueno, no me voy a preocupar por transformarlo, es algo así. Entonces, este número 3.14, digamos que en la computadora se guarda algo así. Y dependiendo de la computadora en la que ustedes estén trabajando, algunas dicen 32 y otras dicen 64 bits. Eso es algo que usualmente la gente no sabe por qué, pero lo que dice es la cantidad de bits que tiene la computadora en el bus del CPU. El bus del CPU, como su nombre lo dice, es como un bus, como un autobús, que lo que hace es transportar entre la memoria del caché del procesador este número de acá. Entonces, ¿qué significa? Que sea de 32 bits, que yo puedo guardar 32 unos o ceros en un registro de la computadora. O sea que la computadora trabaja con registros de 32 unos o ceros. Si es de 64, entonces va a ser del doble, va a ser mucho más largo. Va a ser algo así, ese número.
Ups. Y entonces, cuando yo hago aritmética binaria, aritmética con estos números binarios, no es exactamente igual que la aritmética decimal. Entonces, cuando yo hago una suma, puede que haya algo que se llama acarreo. Acarreo es lo que ustedes hacían en la escuela cuando decían, qué sé yo, 9 más 8, 1 y arrastro 7 hacia adelante, digamos, y arrastro 1 hacia adelante, 7 y arrastro 1. O sea, ir arrastrando este numerito, este 1, aquí, 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 bueno, aquí, ir arrastrándolo, moviéndolo, pero borrándolo de aquí, digamos, cuando estoy haciendo como una suma o una operación más rara, lo voy arrastrando hasta como el final, porque esa operación aritmética de estos números unos y ceros, de nuevo que no puedo explicar a fondo, hace que esta cosa rara pase y que los números de la realidad no sean exactamente iguales a los números que se almacenan en la computadora. Pero de nuevo, no vamos a entrar en detalles de eso. Lo único que ustedes tienen que saber, en resumen, aparte de eso medio filosófico, es que los números no son iguales en la computadora que los que ustedes manejan en la realidad. Existen precisiones diferentes. Por lo tanto, ustedes nunca van a tener el número realmente exacto, aunque a veces pueda que aparezca aquí exacto, pero piensen que, qué sé yo, que con 5 decimales, con un redondeo de 5 decimales, ya está bien, en resumen. Profe, Y no Sí. se le puede decir a la computadora que responda con menos decimales. Sí, usted le puede poner algo como round. Y él va a redondear y dejarlo solo en 6. O usted podría decirle algo como, se me fue el otro, seal, que es el mayor, como el techito, entonces como un redondeo. Hay varias formas de hacerlo, pero él va a cortar decimales. Entonces, por ejemplo, podría ser que ese 01 sí esté bien, pero al final me deje 6.14 solamente. Pero sí se puede hacer, eso lo vamos a ver en las próximas clases más en detalle. Ok, gracias. Ok, esas son las variables. Estos se llaman operadores. Operadores. Y entonces está la suma, división, multiplicación, resta, exponenciación, véanlo por aquí, x elevado a la y, doble asterisco, y obviamente tengo que comentar esto. En 3 elevado a la, no, 3,14 elevado a la 3 es 30.95 y otro montón de numerillos ahí. Y esto es lo último que vamos a ver por hoy. Vimos variables, operadores, valores textuales, comentarios, prints, y vamos a ver, ok, antes de ver el if, vamos a ver cómo leer información del usuario. Entonces, para leer información del usuario, que el usuario pueda meter valores a mi programa, utilizamos, por ejemplo, una variable, digo una variable, y digo, se me fue, readline, SMR, input. Input es en Python. A veces se me van los comandos específicos en algún lenguaje, dado que como a veces los informáticos manejamos muchos, entonces se nos traslapan los lenguajes. Input, digite un número, y entonces si yo corro esto, vean que aquí dice digite un número, y esto es súper importante. Pongan mucha atención a esto porque siempre a alguien le pasa. Alguien no sabe o se le olvida cómo funciona esto,
y se queda esperando como, ¿y ahora qué está pasando? Y no entiendo. Entonces, esta es la idea. Esto hace, voy a parar el programa aquí. Esto hace que en la consola de acá aparezca este texto y yo puedo ingresar un número después de ese texto, presionar un enter y hacer que eso se guarde en la variable z para después imprimir esa variable z. Pero a mucha gente le pasa lo siguiente. Cuando corren este programa, se quedan aquí literalmente pensando, ¿y ahora qué pasa? ¿Por qué no me está saliendo el número Z? Y ya, o sea, literalmente se quedan acá sin saber qué hacer. Lo que tienen que hacer es venir aquí, digitar el número 6 o el número que ustedes quieran y dar enter. Y ya ahora sí, ese número 6 que yo digité se guarda en Z como un valor como esto y se imprime. Eso es todo. Es súper sencillo, pero complicado a la vez. ¿Alguien tiene alguna duda de esa parte? Que lo repita de alguna otra forma. Profe, Sí, yo de esa parte no, pero no sé si podría repetir el uso del doble asterisco. Digamos, uno es para una multiplicación, pero dos, ¿qué sería? Perdón. elevado. Ah, Voy a elevado. poner Ok, ok, 2 gracias. a la 3, 8. 8. 2 elevado a la 3. Ese es el doble asterisco elevado. ¿Alguna otra duda? Ok, vean lo siguiente. Otra confusión que a veces les pasa. Corro este programa de nuevo. Digito un número, 3. Entonces, en Z va a quedar un 3. 3 más, ¿cuánto le puse? Más 2. Debería ser 5. Lo corro, pongo 3, doy un enter, óiganlo. Y vean lo que salió. Can only concatenate string, not into string. Y uno se queda así como, ¿qué está pasando ahora? Significa lo siguiente, vean. Voy a hacer aquí una W. W va a ser 3. Vean aquí, cambio Z por W. 3 más 2. Y voy a quitar esto. 3 más 2 es error. ¿Por qué? Este error en español entendible significa no puedo sumar 3 con 2. Vean lo que, si corro esto, sale exactamente el mismo. No puedo sumar letras con número. Tengo que sumar números con números. Significa que este valor que está por aquí, que se guarda en Z, no es un número, es una letra. Tengo que transformar esto de letras a números. Eso se hace, vamos a volver a poner aquí esto. Eso se hace con el comando str. Abro paréntesis, cierro paréntesis. str es como un input, es como un print. Vean que se pone en morado. Se llama funciones. Es una función que transforma esto que le estoy poniendo aquí adentro a algo como así. De texto a número. Eso es lo que hace esto. Y, perdón, pero aquí estoy transformando de texto a texto. Me equivoqué. Es de texto a número. Aquí lo estaba pensando al revés. Si lo quiero transformar de texto a número, lo hago así. Si lo quiero transformar de texto a número con decimales, lo hago así.
Vean aquí, ya funciona. 5, 3 más 2, 5 con decimales porque es float. Entonces, si quiero utilizarlo con el Z, ahora sí, me pide el número 8 más 2, 10. Eso es para solicitar números al usuario. ¿Dudas hasta este punto? Profe, Sí, dime. digamos, es que en los videos, digamos, el int, usted se lo pone en el input. ¿Hay alguna diferencia? Ah, la variable, digamos. Ajá, te explico la diferencia. En print Z más X, corro 5 y me volvió a salir error. Pero vean en cuál línea me salió el error, en la 23. Pero más arriba sí me salió el 7. Este float solo aplica para este momento de acá. Por eso yo les hablaba de que Z se va moviendo, que el valor como que va cambiando. Entonces, si yo quiero que Z sea float en todo el programa, en vez de ponerlo ahí, vengo y lo pongo acá. Ahora sí, si aquí lo transformo en número y lo guardo como número, ahora sí, Z va a ser ese valor en todo el programa. Esa es la diferencia. Ok, ok, gracias. Ujú. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Ujú. Digamos, si uno pide un input, pero lo quiere convertir a un número, entonces pone de int, ¿verdad? Y adentro del input. Pero el Ajá. problema es, digamos, si... Pone input o float, cualquiera de estas dos. Sí, sí, entiendo. Ujú. Pero digamos, el problema es que si la persona fuera a escribir algo que no es un número, da error y ya y se manda todo. Lo corremos, digite un número, la persona como que no es muy versada en esto y no sabe diferenciar entre números y letras y pone hola y se cayó. Eso es lo que me estás Sí, diciendo, sí. ¿verdad? No hay alguna manera en vez de hacer que se caiga de una, de decirle como más bien, como reiterar, escriba un número o algo así. Sí, pero eso forma parte de lo que vamos a ir viendo en el curso. Te lo adelanto por si acaso te interesa buscarlo en algún video, pero no es parte de la clase de hoy. Try, except, intente hacer algo y si la persona comete un error, el programa tiene un error, except. Y aparte de eso, un while para la palabra que me dijiste de él, repita. Pero de Ah, nuevo, ok, ok, sí, esto sí. va más adelante del curso, no se preocupen. Pero digamos, lo del try y accept sería como tipo if else. Exactamente. Ah, ok, ok. Y también tenía otra pregunta que era para los laboratorios, el archivo que subimos a mediación tiene que tener algún formato, como por ejemplo en el nombre del archivo, como carnet, laboratorio 1 o algo así. Ese que me acabas de decir, Ah, ok. carnet y Sí, el lab. sí, sí. Bueno, Ujú. era eso. Muchas gracias. Con gusto. Ok, chicos, vamos a hacer lo siguiente. No voy a sobrecargarlos con materia ahora. Ya con esto es suficiente para que vayan haciendo más ejemplos. Les recomiendo que hagan ejercicios de práctica como los siguientes. Soliciten un número y calcule, qué sé yo, solicite 3 números o 2 números que representen los lados de un cuadrado y haga una fórmula.
pi por pi por r al cuadrado. Eso es algo como de un círculo. Hagan la fórmula de un rombo, hagan la fórmula de el área de un cuadrado, el área de un cono. Entonces soliciten valores y trabajen con variables. Eso de aquí hasta el próximo jueves, porque recuerden que el lunes es feriado, entonces no hay lecciones. Y adicionalmente, les voy a dejar en mediación virtual para la próxima semana unos videos para que vayan practicando, y sobre este laboratorio lo vamos a dejar en realidad para el próximo lunes 24. Todavía no lo trabajen porque no hemos visto if else. Hay que ir con calma en estas primeras partes para que se vayan acostumbrando. Entonces, ese laboratorio va a quedar para acá. Y repasen estos ejercicios de if. Y les voy a dejar unos videos adicionales ahora al final de la clase de if, porque el if es lo que vamos, el if else y otras palabras de ese tipo, es lo que vamos a seguir viendo la próxima clase. Entonces, de momento, esa sería la materia de hoy. Porfa, repasen varias cosillas más que van a aparecer acá en mediación. Y si tienen dudas, me envían correo. Y nos vemos entonces el próximo jueves. Si tienen alguna duda, se pueden quedar y me pueden decir ahorita. Gracias, profe. Chao, Gracias, chicos. profe. Bueno, Muchas Bueno, profe, gracias, hasta luego. Bueno, gracias, profe. chao. Adiós, chao. El video de hoy va a aparecer en los próximos días por aquello, aquí mismo. Chao. Profe, una pregunta.